Yo estoy más feliz de lo que ustedes van a estar cuando vean esta entrevista con un personaje que todos queremos, que se llama Ilan Chester. Ilan, como todos saben, él ha dedicado su vida a la música, pero mientras nos daba esas maravillosas canciones, esos temas fabulosos, donde en los que le salían palabras de su alma. Mientras tanto, él estaba nutriendo su alma, ha estado durante 50 años desde que fue iniciado en una práctica de la sabiduría hindú y, y él daba sus conciertos fabulosos, o sigue dando, porque ahorita mismo está en gira, lo estamos entrevistando desde Houston, y, y él, mientras nos entretiene con sus fabulosas canciones y nos lleva al Ávila y nos habla palabras de amor y ay, solo faltas tú, Dios mío. Es, mientras tanto, nutre su alma y durante 50 años ha tenido un aprendizaje tan fabuloso, espiritual, que ahora ha decidido compartirlo con todos nosotros. Y por eso lo tenemos ahora, hoy, aquí en nuestra serie Amor en Acción. Así que, bienvenido, Ilan. Muchísimas gracias, querida. Definitivamente la introducción es amor en acción. Tienes, estás haciendo amor en acción desde el primer momento. Así que me siento halagado, me siento honrado. Gracias por invitarme. Pero es lo que tú has dado y te he visto en tus charlas, tus videos que tienes ahora en la web. Tienes un canal de YouTube fabuloso que los invito a los que no lo conocen, no conocen esta serie, vayan a verlo. Es maravilloso toda la enseñanza que Ilan está brindando, la enseñanza sobre la sabiduría hindú, ¿no? Y el yoga como práctica Devocional. devocional, exacto, el yoga devocional. Em, y bueno, entramos de lleno al tema. Nosotros estamos haciendo esta serie Amor en Acción un poco para ayudar a quitarle ese velo, am, ese tabú de hablar de la muerte, que no es más nada sino hablar de la vida, ¿verdad? Eh, y tú lo dices muy bien. Nosotros a nosotros no nos han enseñado a morir, no nos dan, no nos han dado esa enseñanza, ¿no? Este, ¿qué puedes tú, para arrancar esta conversación, eh, decir sobre este tema? Wow, que la gente hoy en día es cuando más necesitábamos hablar de esto, pero siempre lo necesitamos, pero hoy está como, sí. Está muy de moda la muerte, Sí. lamentablemente. Pero, por otro lado, tiene su parte afortunada. Es un hecho que la muerte es parte de la vida. Yo no sé si te ha pasado a ti que cuando tienes 15, 18, 20 años, yo me recuerdo todavía cuando yo tenía esa edad, yo pensaba en el año 2000. 2000. Eso está tan remoto, ¿verdad? Está tan lejos para una persona de esa edad. Y resulta ser que estamos en el 2021. Oh my God, sí. O sea, pues ya pasaron 21 años desde ese momento que supuestamente era, porque es que yo me lo imaginaba que iba a ser todo el mundo en el espacio, con, no sé, como los supersónicos, volando todos en el aire, ¿verdad? Eh, pero la realidad es otra, ¿no? Eh, lo primero que quisiera aclarar es el hecho de que eh, lo que he podido heredar no lo considero hindú, porque los valores trascendentales, los valores superiores, tienen que generarse a partir de
alguna geografía en particular, pero no es que pertenezca a esa geografía. Es como el sol nace en Oriente, pero no es oriental. Es para todo el mundo, pero tiene que salir de algún lado. De igual manera, en esa geografía llamada la India, que dicho sea de paso, antes se llamaba Bharatvarsha o soberanía de Bharat. Era una geografía que Bharatvarsha incluía al planeta entero. No era, históricamente, si estudias bien uh, la cultura antigua de la India, te enteras que la India era el planeta completo. No se llamaba India, se llamaba Bharatvarsha o Bharat. Eh, pero esa información no la tenemos nosotros. ¿Por qué no la tenemos? Porque de alguna u otra manera nosotros en Occidente hemos estudiado Europa desde el punto de vista filosófico y tenemos entonces un poquito más hacia la derecha, tenemos a Grecia con Aristóteles, con Platón, con Sócrates, con esos grandes filósofos, y luego tenemos Roma y un poquito más allá está el Mediterráneo, y en ese Mediterráneo hemos heredado los principios religiosos que nos han otorgado la tradición cristiana, la judía y la islámica. Y por supuesto, esas tradiciones han generado también grandes personalidades, mucho entendimiento, pero no dimos el salto hacia la China o hacia la India, donde el nivel de información es muchísimo más amplio. No es que sea mejor ni peor, sino más amplio. Es decir, tú en un colegio puedes estudiar en primaria, puedes estudiar sumas y restas y después estudias multiplicaciones y divisiones, después logaritmos, y hasta puedes estudiar matemática pura cuando estás en la universidad. Y no es que uno sea mejor que otro, sino que hay más información. Y el nivel de información depende del nivel de la audiencia. Tú a pescadores, labradores y cuidadores de ovejas no puedes hablarles acerca de la trascendencia o la reencarnación o la muerte de manera muy amplia. De igual manera no se puede a unos esclavos en Egipto que salen 40 años por el desierto a la tierra prometida en el, que sería Israel hoy en día. De manera que había que adaptar la información al nivel de capacidad, a la cantidad de gigabytes que habían para poder entender. Bueno, los gigabytes que habían en India hace 5.000 años son impresionantes. Esa impresión a mí se me generó cuando yo tenía 19 años, 20 años, cuando abrí un libro que se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es una literatura, es parte del Mahabharata. Y el Mahabharata es, mira, más amplio que la Ilíada y la Odisea juntas. Y en el Bhagavad Gita, lo primero que leí fue esto. Es más, me lo aprendí de memoria. Dehinosmin yata dehe kaumaram jovanam jara. Tatra dehantara praptir dhiras tatra namuyate. ¿Qué significa? Eso es en sánscrito. Dice, Para así, los que nos están escuchando y no saben, sánscrito es el lenguaje la lengua madre, la madre. fuente del inglés, del francés, del español, del latín, es decir, Exacto. es la lengua madre. Y la traducción es esta. Así como el alma pasa de la infancia a la juventud y luego a la vejez, esa misma alma pasa a otro cuerpo a la hora de la muerte. Y cuando yo leí eso por primera vez, yo tranqué el libro de inmediato y dije, wow, qué cosa tan extraordinaria. Porque hasta ese momento nadie sabía qué hay antes, nadie sabía qué hay después. Todo era relativo, todo era un asunto de opiniones y de religiones y de concepciones. Bueno, entonces yo te respeto a ti, tú me respetas a mí y somos demócratas. Ok, pero espérate. Tú eras un muchachito cuando eso, ¿no? Eras un adolescente. Bueno, sí, lo que pasa es que yo venía en un proceso desde muy niño. Yo desde muy niño cuestioné la vida y de alguna otra manera yo establecí una relación con Dios desde niño, de manera espontánea. Yo, por ejemplo,
cuando salíamos a Puerto Azul desde Caracas, mis padres eran socios de Puerto Azul y la acción era 5126. Y entonces Puerto Azul, para nosotros, los otros que no son venezolanos que nos escuchan, es un club ok, privado en la playa correcto, en cercana el litoral. a Caracas. Sí. Entonces resulta ser que mis dos hermanas y yo teníamos que compartir las ventanas, pero hay dos ventanas nada más. Cuando a mí me tocaba la ventana, yo me movía un poquito hacia el centro para que Dios se sentara ¿Qué al te lado de la ventana, figura, qué te- porque tanto mis dos hermanas y yo queríamos estar en la ventana, pero mi deseo con respecto a la ventana era poder apartarme un poco y dejar que Dios se sentara ahí. Hay algunas veces que yo movía la, movía el aire que estaba generándose mientras estaba el carro corriendo. Y yo decía, el aire, este aire que está aquí, que está jugando conmigo, a ver quién tiene más fuerza, tú o yo. Cuando entraba en la playa y me tiraba al agua, habían olas que estaban pesadas y yo jugaba también con las olas. Y para mí el agua, el aire y ese espacio eran la presencia de Dios. Y eso era cuando era muy pequeño. De hecho, en los tiempos de las Pascuas, cuando nos sentábamos todos a celebrar la salida de los judíos. Yo nací en Israel y crecí en esta tradición judía que es preciosa. Se le daba una copa de vino, se ponía en la cabecera de la mesa y se abría la puerta para que el profeta Elías pudiera venir y tomar un poco del vino, como una ofrenda. Pero eso sí, había que cerrar los ojos, cosa que a mí no me gustaba, porque yo quería verlo. Yo era un niño de 5, 6, 7 años. Y entonces yo medio abría los ojos un poquitico, o sea, porque es que yo quería verlo. Y como no podía verlo, yo me iba al piano de mi cuarto y cantaba. Eliyahu Naví. Empezaba a cantarle a Elías porque yo quería verlo. De manera que mi compatibilidad y mi relación con el plano espiritual viene cultivándose desde muy niño en mi corazón. Pero cuando yo conozco la cultura ancestral que proviene del mundo espiritual, pero que se consigue en esa geografía llamada India ahora, es sencillamente espectacular. Ah, pero entonces hay algo después de morir, pero además está muy bien explicado, porque para mí hasta ese momento no había nada antes, no habrá nada después y cada quien como una puede creer velita, lo que... como una Exacto, velita por la vida. Sí. correcto. ¿Cuáles son las reglas del juego? Bueno, las reglas del juego son muy sencillas, pero hay que asomarse al tema. Hay gente que no está interesada en el tema. Es una lástima porque el tema es, perdón, el tema es Keila, sublime. a lo mejor no es que no están interesados, sino que causa miedo, causa terror, algo que en cualquier momento lo vamos a afrontar, nosotros o cualquier ser amado que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Pero me refiero inclusive antes de la consideración de la muerte, Mm, sino, primero que todo, ¿quién soy? Estoy caminando en un planeta y yo no sé ni de dónde salió el planeta, ni de dónde salí yo. ¿Y qué hago caminando aquí por qué? 70, 80, 90 años, quién sabe. Si Dios quiere, ¿no? ¿Qué hago yo por aquí? ¿Y dónde estaba yo antes de haber nacido en esta familia? Y una vez que este cuerpo se arrugue, tanto que ya no funcione bien, sea porque la bujía o el tubo de escape o el sistema eléctrico, algo le va a suceder a este carro. ¿A dónde voy yo? Lo interesante es haber concluido de que hay dos identidades. Una es el carro y el otro soy yo. ¿Y por qué digo carro? Porque en sánscrito este cuerpo es considerado un yantra. Y yantra en sánscrito es un vehículo, un carro. oh, Y ese carro tiene un chofer. Eso somos nosotros. En una conversación que tuve con Jaime Bailey en vivo en su programa, él me decía, entonces dentro de mí hay un alma. Y yo le dije,
espérate, es al Sí. revés, es al revés. Tú eres la entidad que está dentro de ese cuerpo y por eso ese cuerpo siente, piensa y desea, porque este cuerpo no tiene esa capacidad. Aquí lo que hay es 80% de agua, músculos, venas, arterias, que son tierra, etcétera. No tienen capacidad para pensar ni sentir. Tú eres el que sientes, piensas y deseas. Y por eso, al estar dentro del cuerpo, el cuerpo piensa, siente y desea, que son los síntomas de la conciencia. Cuando tú estás dentro del cuerpo, el cuerpo piensa, siente y desea. Cuando tú sales del cuerpo, Se acabó. el cuerpo es lo que siempre fue. De hecho, cuando vamos a los funerales, ay, se fue. ¿Qué fue lo que se fue? Si lo que tú conociste era eso. De manera que, a lo que nos llevan todas las religiones, de hecho, y sobre todo la que analiza más profundamente el tema, es el departamento espiritual de la cultura antigua de la India. Así que el tema que estás proponiendo es un tema muy importante. La verdad es que quien estudia el tema se prepara para ese examen final y los temores se apaciguan, porque el gran temor es, como yo no sé quién soy y como soy solamente el cuerpo, entonces al terminarse el cuerpo, termino yo también. Me desaparezco, no existo. ¿Quién no va a temer ante esa premisa? Pero una vez que entiendes que tú jamás naciste, na yayate, nambriate, vakadachín, nam yayate, nunca hubo nacimiento, nambriate, de muerte, mríate, vakadachín. Sencillamente, no hay nacimiento y no hay muerte para el alma. Tú vas a vivir eternamente, pero es importante ver cómo funciona eso. ¿Por qué se produjo esta experiencia? ¿Por qué estoy sometido a leyes? ¿Por qué tengo que nacer, crecer? No quiero que me salgan los dientes. No, te van a salir los dientes. No, que no quiero ir al baño. No, tienes que ir, tienes que comer, tienes que respirar. Estás sometido, estamos sometidos. La pregunta es, ¿por qué? Y segundo, ¿hay gente que no está sometida? Sí, la mayoría no está sometida. Como por ejemplo cuando estás en la cárcel. ¿Quién reside en la cárcel sometido a una dieta y a unos tiempos que pueden salir a coger un poquito de aire y que tienen que vestir lo mismo y que tienen que dormir a la misma hora porque se apaga la luz, etcétera? ¿Quiénes están sometidos? Una minoría. La mayoría vive libre. Pero pareciera ser que aparte, es decir, que todo el mundo está sometido. No, es la minoría la que está sometida al proceso de nacer y de morir. El resto vive más allá de este aparato que hoy se llama Ilan, en el caso mío y en el caso tuyo, se llama Elizabeth. Sí, Ilan, súper gráfico toda tu explicación. Ahora fíjate, yo por ejemplo, yo tengo también cantidad de años con estudios espirituales, ¿verdad? Y siempre escuchaba a mi maestro, somos almas viviendo dentro del cuerpo, esa frase, ¿verdad? Y Sí. ninguna alma se perderá, somos eternos, no sé qué. Pero hay un proceso que viví, que fue cuando, bueno, mi hijo de 20 años me dijo, ya vengo, mami, y no regresó físicamente, ¿no? Porque está aquí. Y fue un duelo tremendo. O sea, yo tenía esa conciencia de que somos, y la sigo teniendo, pero el dolor, el proceso de duelo es como que inevitable, ¿verdad? Tienes que como que pasar Es un hecho. por ese desapego. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú ese proceso con tus aprendizajes espirituales? Fíjate, el hecho de que tú sepas que el fuego quema, eso no significa que, no, yo ahora tengo la noción de que yo no soy este cuerpo, yo soy el alma espiritual, entonces a mí no me va a quemar. No, no, no.
Tú pones la mano al fuego y el fuego quema. Es decir, las miserias de este mundo, sin duda, eh, van a existir porque este planeta, esta naturaleza material, está diseñada para el sufrimiento. Sin embargo, para una persona cultivada en la vida espiritual, llega un momento en que la práctica de la vida espiritual te lleva a tal estado de conciencia donde el sufrimiento es una opción. Mm. Es decir, uh, el dolor está ahí, pero el sufrimiento es una opción. Tú sientes el dolor, pero no sufres como sufre una persona. Mira, te voy a contar un cuento. Yo estaba en casa del dentista y me estaban poniendo unos pernos, unas cosas, tú sabes, implantes, lo que llaman implantes. ¿Por qué? Porque el implante es el que soporta la corona. Ya a nuestra edad, por la mía, tengo que ponerme una que otra corona. Bueno, habían 4 manos encima de mi boca. Me inyectaron, o sea, me durmieron hasta la pituitaria. Realmente fue una situación miserable, porque la boca la tenía, o sea, me la abrieron de manera muy desconsiderada, bueno, porque había que entrarle, pero había que también darle comodidad a ellos para trabajar. Total, que no solamente el dolor de la boca estirada para que ellos trabajen, sino que las anestesias, el ruidito bendito ese, ¿no? Sí. Y encima de eso, bueno, ¿para qué ser demasiado explícito? El hecho es que era miserable y yo por un momento me dije, ¿qué pasa si yo pongo en práctica eso que aprendí? Yo aprendí que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Yo dije, ¿en serio? ¿Cómo es eso? Bueno, yo cerré los ojos y sencillamente me concentré y me adentré dentro de un estado de conciencia completamente ajeno a la realidad externa. Yo me desligué por un momento, desligué la conciencia un tanto de lo que me estaba sucediendo allá arriba. Fíjate que digo allá arriba porque yo tuve la experiencia de que yo estaba viendo desde abajo y a partir de ese momento aminoró el dolor, la angustia, el, 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 la experiencia fea que tenía. Se redujo al 10%, menos del 10%. Y llega un momento que dije, fíjate, esto es lo que los yogis hablan acerca del sufrimiento y la felicidad. Por eso dice Sama, Sukha, Dukkha. Sama significa equilibrio, Sama, Sukha, la dicha o la felicidad, o Dukkha, la tristeza o la congoja. Entonces, en ese momento yo experimenté el estado de conciencia de una persona avanzada en el yoga. Una cosita, pero fue suficiente para corroborar todo lo que había estudiado durante décadas. Una prueba más de que era un hombre afortunado porque había conocido algo muy profundo. Sí, podríamos decir que en el duelo, pues tú puedes, vives ese proceso de dolor que es inevitable, pero puedes Pero entiendes, elegir seguir como víctima de que esto me pasó a mí, ¿por qué, Señor? porque O yo, soltar, y ¿verdad? porque él si era Ujú, tan bello y tan bueno, ujú. ¿verdad? Ahora, Ilan, eso es, ¿tú crees que es posible sin una preparación o sin un aprendizaje No, espiritual de alguna manera? no. Porque es que, ¿cómo te enteras? O Ujú. sea, hazte la idea de que estás en un avión y tienes 12 años, 8 años, y de repente entras dentro de un movimiento de aires afuera que son horribles y que de repente el avión se mueve a la izquierda, a la derecha, de lado, para todas partes y tú dices, esto se va a caer, esto se está cayendo.
porque la mente es la que dicta. Cuando uno salga de los dictados de la mente y se dé cuenta que hay una diferencia entre una mente condicionada y otra libre, eh, las grandes almas te vienen y te dicen bienvenido a la raza humana. Nosotros no estamos a tono con entendimientos superiores. Si tú entiendes, por ejemplo, si tienes toda la información en relación a los aviones, ¿cuál es el porcentaje de aviones que hay en un momento dado en el aire, en el planeta? Miles de aviones, miles. Y los accidentes, ¿cada cuánto tiempo se llevan a cabo? ¿Cuándo es que explota un avión o cuándo se cae un avión? Muy remotamente. Sí. Una vez que tú tienes ese entendimiento, dices, pero bueno, ¿por qué estoy asustado entonces? Ah, bueno, porque es posible que este sea el avión que le toca caerse. Elegiste Bueno, sufrir. Eliges en ese eh, momento sufrir. Ah, ¿verdad? tal cual, tal cual. Pero si tú dices, Señor, si tú quieres que yo me vaya ahora, no hay nada que yo pueda hacer. Y además, que Dios no es una personalidad convencional. Las maneras como opera no son convencionales, no está dentro de los márgenes de nuestros códigos de ética y de moral, y de lo bueno y de lo malo, porque Él es eternamente bueno. Y todo lo que hace, lo hace libre, porque él es un autócrata. Él, lo que tú quieras. Tú quieres que yo respire, respiro. Y si no puedo respirar es porque no me toca. A ver, eso es un estado de conciencia muy avanzado, pero ¿qué quiero decir con esto? Existe el entendimiento de que yo no soy este cuerpo, soy el alma que vive dentro de este cuerpo por unos años nada más, y la existencia es eterna. Dame más, dame más. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué hay después de la muerte? ¿A dónde voy? ¿Por qué vine en primera instancia? ¿Y qué significa estar libre? Toda esta información está ahí de manera muy profunda en ese territorio particular llamado India, que no quiero decir con esto que sea el monopolio y lo mejor del mundo, porque un cristiano honesto, un judío honesto, un musulmán abnegado y entregado a sus procesos religiosos, será iluminado, porque es que Dios no es un fanático. Si él, si él ve que una de sus criaturas está diciendo, por favor, quiero conocerte, quiero saber quién eres y quiero saber cuál es mi relación contigo. Él no te va a ignorar, él no va a ser indiferente. ¿Quién decía eso? Decía que, uh, que peor que el odio es la indiferencia, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo es eso de que este muchacho judío descubre? Yo he leído, escuché tu video, lo vi detenidamente, sí. y explicas cómo descubriste toda esta sabiduría védica, ¿no? Em, pero ¿cómo lo puedes contar así sencillito para los que nos están escuchando? ¿Cómo un joven em, con religión judía, ¿verdad? Como tú naciste en Israel de Bueno, mi padre. abuelo era rabino. Exacto. Y luego te fuiste a Venezuela y fue Venezuela que te, te quitó de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y así en términos Bueno, coloquiales. la verdad fue que yo tenía en ese momento 18 años. Yo estaba en Venezuela, yo vivía en una pensión. Yo desde pequeño quería ser independiente. Entonces yo estaba tocando en el grupo Azúcar, Cacao y Leche de Maracaibo. Qué belleza. Este, sí, este Edgar Alexander, Nerio Quintero, Gabriel Quintero, Pedro Matute. Era una experiencia única. Fue la primera vez que empecé entonces a firmar autógrafos en mi vida como músico. Y decía, wow, qué interesante esto. Y a los 19, al 18 años, 19 años, yo me hice preguntas que la gente que creció conmigo no le daba importancia. Me recuerdo que estaba en la sinagoga de San Bernardino, una urbanización en Caracas. Sí. Y nosotros nos vestíamos todos pepito y andábamos con nuestros crucecitos, con nuestras corbaticas, con los zapatos bien lustrosos.
Y entonces yo veía a la gente que realmente estaba dedicada a rezar, pero había otra que, para ser honesto, era la gran mayoría, sobre todo la gente de mi edad. Nosotros queríamos, y nos íbamos para el Hotel Ávila y echábamos broma, porque no nos atraía aquella cosa, aquellos rezos. Pero yo me sentía un poco inquieto con eso. Y llegó un momento en que yo tuve un momento muy particular donde yo me comuniqué directamente con Dios y dije, yo sé que tú estás en todas partes. Yo no entiendo cómo es eso, pero yo creo firmemente que tú estás en todo, tú eres todo penetrante y me estás escuchando ahora que te estoy hablando. Yo quisiera que por favor consideres la posibilidad de hacerte entendible. Yo quisiera conocerte. Yo quisiera saber quién eres y cuál es mi relación contigo. Y lo dejé de ese tamaño. 2 años después salí para Israel y estoy ahí con un amigo de infancia, Salomón, que era vecino mío también en San Bernardino, y aparece un muchacho y empieza a hablar de la trascendencia y del alma y del mundo libre. Él era un argentino que estaba llegando de la India y iba para Argentina y pidió que lo dejaran quedarse una noche ahí en el apartamentico frente a la Universidad de Tel Aviv, donde estaba Salomón. Bueno, y teníamos una conversación extraordinaria. Y a partir de ahí se me despertó una intriga muy particular. Yo le preguntaba, ¿pero qué es verdad? ¿Qué es lo que es realidad? Y entonces él me dijo, yo solo sé que mis manos son de agua y que muy poco pueden agarrar. Sin embargo, esa semilla que ha sido sembrada en el corazón eventualmente terminará en el amor por Dios. Y yo dije, no entiendo nada. En cualquier caso, al día siguiente se fue de vuelta para Argentina. Voy a casa de mi abuela y esperando el autobús, espero y espero y espero y resulta ser que no aparece. Y me recordé, el sábado, los sábados no hay autobuses. En Israel no funcionan. Claro. Puedes agarrar un taxi. Ah, bueno, voy a agarrar un taxi y me voy a la calle principal y paso por un lugar, un kiosco donde hay revistas y chocolates y periódicos, etcétera. Y veo una revista y digo, oye, ¿qué será eso? Y yo en mi hebreo de tercera agarré la revista y entonces, detalle, antes de dormir yo le pregunté a él, ¿tú haces yoga? Y yo ni siquiera sé por qué se lo pregunté. ¿Tú haces yoga? Y él me dice, sí, pero muy serio. Sí, Bhakti Yoga. Pero no me preguntes más nada. Yo dije, ok. Al día siguiente, cuando agarro la revista, me encuentro con un artículo, veo al tipo con una, coco pelado, con su esposa y su niño, y que vienen a abrir un centro de yoga. Y yo digo, qué curioso. Y leo y dice, el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, eso era exactamente lo que me había dicho este muchacho anoche. Y yo no podía aguantar la curiosidad. Agarré el primer carro que conseguí y me fui a casa de este señor en vez de ir a casa de mi abuelo. Y cuando entro al lugar, era un muchacho joven que venía de California con su esposa y su hijo con la idea de presentar la cultura antigua de la India a los jóvenes y a la gente en general en Israel. Y yo fui la primera persona. Pues. Las preguntas que yo le hice y las respuestas que yo recibí fueron tan contundentes que no me quedó otra sino seguir estudiando el tema y seguir estudiando el tema. Y llegó un momento en que me enamoré. Me enamoré profundamente de todo lo que había aprendido, tanto así que entendí que a fin de cuentas no importa si lo vas a hacer a través de tu tradición familiar o lo vas a hacer a través de cualquier forma, pero si tú puedes entregar tu corazón a Dios y puedes desarrollar amor por Él, quédate tranquilo, dale por ahí, donde tú te sientas inspirado. Claro, mis padres no entendían,
Mis abuelos no entendieron, tampoco sabían mucho de lo que yo estaba haciendo, pero sí, mis padres hubieran querido que yo siguiera por la tradición judía, que es preciosa también. Y tengo grandes amigos en la tradición judía y soy un admirador ¿no? Y de muchos rabinos. seguramente te quedó mucha enseñanza, ¿no? Pero por supuesto, De la sería un religión. desagradecido si no lo digo de manera directa. Y todavía visito las enseñanzas del Rambam, del rabino Shalom Arush. Shalom Arush es una bellísima persona, ortodoxo judío, a quien visito constantemente, leo constantemente, así como lo hago con las poesías de Sor Juana Inés de la Cruz. Ay, qué Entonces, belleza. sí, de manera que aprecio el esfuerzo personal de incontables personalidades dedicadas al mundo espiritual, pero sin duda alguna estoy enamorado profundamente de la tradición que he adquirido. Sí, te recordamos como aquel Krishna, Hare Krishna, que cantaba el Hare Hare, ¿no? ¿Cómo Sigue cantando. sí, sigues cantando. En Venezuela se dio mucho ese movimiento, ¿no? De discípulos de Sí, Krishna. sí, sin duda. Y fue y sigue siendo todavía demasiado jojoto, demasiado inmaduro, porque estamos hablando de concepciones muy profundas, conceptos muy profundos, y requiere la depuración de la inteligencia, la depuración espiritual. Y mientras eso suceda, hay que pasar por todo tipo de vicisitudes. Es correcto. En el canto del Hare Krishna eh, eh, reside mi más profunda convicción, el canto del mantra, porque todo es la idea es conectarte, sea que te conectes cantando el Ave María o el Padre Nuestro, o cuando vayas a la iglesia repites el, uh, el trabajo espiritual presentado por las autoridades de las iglesias, los domingos sobre todo. Uh, Así las autoridades de diferentes tradiciones espirituales presentan eh, trabajos, rituales, conductas, ¿verdad? Disciplinas que te conectan. De ahí la palabra religión. Estamos desligados y tenemos que religarnos de alguna u otra manera. Yo me inspiré mucho a partir de esta enseñanza de la India ancestral y estoy para quien quiera conocer más, sobre todo si se asoman en internet a un lugar que se llama vedabase.com, vedabase.com/es, es de español, porque está en inglés y está en español. O sea, jurunguen, visiten, comparen, abran y ustedes me dirán, Sí, es maravillosa la información, uf, y abundante, o sea, es muy realmente. amplia. Ujú. Y también te has interesado por los mantras, ¿no? Háblale un Ujú. poquito a tu gente, a tu público que conoce tus canciones y ahora pueden, bueno, no solamente tu público, los que no te conozcan también, escucharte con mantras. Bueno, sí que es un mantra. Man es en sánscrito significa mente y trae libertad, libertad de la mente. Estamos todos sometidos a los dictados de la mente. Este, la avaricia, la codicia, la lujuria, las ambiciones, la vanidad, las peleas, las diferencias, los conflictos, envidias, los recelos, todos comienzan con un pensamiento. Si nosotros podemos liberarnos del yugo, de la tiranía de la mente, haríamos un bien extraordinario.
Y el mantra o la sonoridad trascendental ayuda a liberarse del sometimiento de los pensamientos y de la mente. Eso es lo que es un mantra. Mantra es un sonido particular que no es de este mundo y que representa de manera integral esa verdad absoluta. A ver si me explico. Por ejemplo, la palabra agua. La palabra agua no puede saciar tu sed, porque si la palabra agua puede saciar tu sed, entonces la palabra agua debería ser categorizada como absoluta, ¿verdad? Es relativa en este caso porque la palabra agua no puede saciar tu sed, Claro. pero el mantra, el mantra es una combinación de sílabas que representan el absoluto y no hay diferencia entre el absoluto y el sonido que lo representa. Todas las bondades de la presencia misma del absoluto están en ese mantra. Y cuando lo cantas repetidamente, tú estás en contacto con la belleza absoluta, con el conocimiento absoluto, con la eternidad misma. De eso te enteras eventualmente con la práctica, porque los primeros contactos no entras en cuenta, porque de nuevo la mente está interfiriendo a partir de los condicionamientos, a partir de la incredulidad, a partir de las dudas y los temores. Pero si superas eso a partir del estudio cuidadoso del tema, llega un momento en que te enamoras. Y cuando empiezas a cantar Hare Krishna de manera sincera y honesta, todo aquello que te parecía misterioso se vuelve familiar, ¿verdad? Porque a mí también me sucede lo mismo. Yo a los 19, 20 años, cuando yo me asomé a todo lo que significaba la India, era tan ajeno a mí. Vamos, yo nací en Israel y crecí en San Bernardino, al lado del barrio Nauco, donde jugaba metras y perinola. Entonces, cuando aparece aquella cosa de la India, aquella cosa tan profunda y tan vasta, era mucho lo que yo tenía que digerir, pero fui paciente. Y puedo decir con toda confianza que es lo más hermoso que he conocido en mi vida. Qué belleza, qué belleza. Los mantras que tú ahora cantas son todos mantras provenientes de la sabiduría védica o tú puedes Sí. hacer tus propios mantras. ¿Cómo No, haces tus propias canciones? Es una pregunta a lo mejor insólita, pero no, pero es válida, es ujú, válida. Fíjate, hay una tradición y en la tradición, con la verdad absoluta, con la realidad, con la existencia trascendental, no se puede inventar. No, yo hago lo que a mí me parece mejor. Eh, si vas a, tú sabes, si vas a hacer un experimento en un laboratorio químico, no, yo le voy a poner más amoníaco. Espérate, no le pongas de tanto amoníaco porque sí, puedes causar una explosión, ¿no? No se puede especular, no se puede inventar. Ya todo está programado, todo está perfectamente a la disposición de nosotros como raza humana y podemos accesar a aquello que desciende del mundo espiritual y experimentarlo tal como es y no tratar, porque esas son nuestras tendencias. ¿Qué pasa si le pongo más? ¿Y qué pasa si le pongo sí, menos? ¿Y qué pasa si combino esta sílaba con la otra? no. No es síntoma de madurez. ¿Y qué te parece si terminamos esta entrevista cantando un poquito de Hare Krishna? Ay, será un placer para mí. Muchísimas gracias por la Para oportunidad. mí, por favor. Bueno, entonces cantaría así. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Gracias, gracias, gracias. Excelente. Maravilloso, mucho amor. Gracias. Gracias a ti, gracias por el contacto, Elizabeth. Te mando un abrazo amoroso y a todos los que están escuchando, les mando un cariño inagotable. ¡Ting!